Para inicios del siglo XV, los reinos de Francia e Inglaterra estaban inmersos en uno de los conflictos más largos y sangrientos de la historia, la Guerra de los 100 años. Durante la mayoría de esta disputa, se podría decir que los ingleses, a pesar de estar luchando lejos de casa, se encontraban derrotando a los francos en casi todo aspecto, tanto así que incluso el propio heredero al trono francés dudaba en tomar su legítima corona por miedo a convertirse en el objetivo número uno de los anglosajones. Pero, y sin previo aviso, la precaria situación francesa cambiaría cuando de repente, desde un pequeño y olvidado pueblo de la campiña, una niña de 16 años tuvo una visión que sin duda cambiaría no solo el rumbo de la guerra, sino de toda la historia de Europa y hasta el mundo. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de Juana de Arco? Juana de Arco, o en su francés original Jeanne d'Arc, nace en el pueblo de Domremy en algún momento del 1412. La razón por la que no sabemos su real cumpleaños es porque probablemente ni ella lo sabía, ya que nuestra protagonista no era más que una simple granjera que no sabía ni leer ni escribir y pertenecía a una comunidad casi sin importancia para el reino. Al haber nacido mujer y de paso tener un hermano mayor, incluso cuando su padre sí sabía leer y escribir y le enseñó a su hijo, para la triste realidad de la época, ninguna mujer que no fuera parte de la nobleza o de una familia adinerada merecía el esfuerzo de que alguien se sentara a mostrarle cómo leer y escribir. Pero, como era de costumbre, algo que sí le enseñaban adecuadamente y arduamente fue a rezar antes de leer o escribir. Su madre, una católica extremadamente devota, le contaba historias de que la única forma de que una mujer sobreviviera en esta época era conectándose ciega y fervientemente con Dios, y que si ella lograba abrirse totalmente a él, que incluso ni siquiera los propios ingleses podrían hacerle daño. ¿Y por qué los ingleses le harían daño? Resulta que Domremy estaba en el norte de Francia, una de las zonas más calientes durante la mal llamada Guerra de los 100 años, donde el riesgo de un ataque anglosajón a su aldea era el pan de cada día. Para entender mejor la historia de Juana de Arco, tenemos que tener por lo menos un pequeño contexto de la disputa que ella luchó y cambió su rumbo, la Guerra de los 100 años. Como ya dijimos anteriormente, ese conflicto realmente no duró 100 años, es mal llamada así, sino que más bien fueron 116, y tampoco fue una guerra constante por una sola razón, sino que fue un conflicto de varias luchas por diferentes motivos esparcidos con varios años de supuesta paz entre ellas. Antes de que los primeros problemas se dieran, el reino de Francia era el más grande y poblado de la zona, con una economía vibrante y muchísimo potencial que aprovechar. Pero, como siempre pasa, cuando hay abundancia, llegan las malas gestiones. Cuando el rey Carlos IV muere sin dejar herederos y habiendo presidido una pésima gestión, el rey Eduardo III de Inglaterra, descendiente del rey francés e inglés Guillermo el Conquistador, decide utilizar su pasado ligado a Francia por Guillermo para reclamar el trono de Francia al mismo tiempo que el de Inglaterra. Pero uno de los nobles francos más importantes, cuyo nombre era Philippe VI, rechazó dicha declaración y se coronó a él mismo como nuevo rey de Francia. En 1337, Eduardo manda a su ejército a tomar Francia y a derrocar al falso rey. Las victorias inglesas fueron contundentes, pero a un precio altísimo para el pueblo galo. A cada pueblo que llegaban los sajones, militarizado o no, los ingleses robaban toda la comida que podían, saqueaban y violaban y después lo quemaban todo. Esto no solo golpeaba moralmente de forma muy dura a la gente de Francia, llenándolos de miedo, sino que imposibilitaba volver a usar esas tierras por años, lo que hacía que alimentar a los civiles y, más importante aún, a los soldados que luchaban contra sus enemigos fuese mucho más complicado. Por más de 20 años este conflicto cobró la vida de miles y no sería sino hasta en 1360, 23 años después de su inicio, que se firma una tregua en la que Eduardo renuncia a su derecho al trono a cambio de gran parte de las tierras del norte de Francia, terrenos que en tamaño eran casi iguales a la mitad de las tierras de todo lo que Inglaterra tenía en ese momento. Con los ingleses contentos, Philip pudo gobernar tranquilo, pero luego de su muerte, en 1380, Carlos VI, quien en su mente estaba convencido que estaba hecho de cristal, esto no es mentira, esto es 100% cierto, sube al trono. Eso fue lo peor que le pudo haber pasado a una muy golpeada y en proceso de reconstrucción Francia, ya que la ineptitud y los problemas psicológicos del rey francés generaban un vacío de poder que varias casas francas
trataron de llenar. ¿Y cómo lo harían? Fácil, a punta de escudo y espada. Los principales bandos en este nuevo conflicto interno fueron la Casa de Burgundy y la de Orleans. Mientras estos dos entraban a golpes, el nuevo rey de Inglaterra, Enrique V, decidió que la paz y el rechazo al trono francés firmado por su antecesor era un acuerdo que no le gustaba mucho, y viendo que los franceses ahora estaban en guerra entre ellos mismos otra vez, en el año 1413 le exige a Carlos VI, quien aunque no gobernaba como tal, seguía siendo la figura cabeza del Estado, que le prometiera la mano de su hija mayor. Así, cuando Carlos muriera, la corona de Francia pasaría a ser inglesa. Pero, como era de esperarse, los franceses no aceptaron esto ni mucho menos. En ese mismo año, una vez más los ingleses atacan Francia, pero al ver el tamaño de las fuerzas anglosajonas y al conocer el deplorable estado del resto de Francia, la Casa de los Burgundy, en vez de luchar contra los invasores, se unen a ellos, traicionando a todo el pueblo francés y ayudando a Inglaterra a vencer las tropas de Carlos en una de las derrotas más humillantes y disparejas de la historia. Luego de que Reims, Rouen, París y demás ciudades francas cayeran, en 1420 se forma el Tratado de Troyes, en donde se acuerda que el siguiente rey de Francia, luego de la muerte de Carlos VI, sería Enrique V, quien era mucho menor, en vez de su propio hijo, dejándole así en bandeja de plata la corona de Francia al rey inglés. Y así habría sido, si no fuera por el pequeño detalle de que Enrique murió tan solo unas cuantas semanas antes de Carlos VI. Por lo que ahora se pretendía que el bebé de 10 meses de Enrique el inglés sería el rey de dos de los reinos más importantes de la época. Descontentos por el tener que llamar a un bebé como rey, Carlos de Valois, hijo de Carlos VI, se proclama como rey de Francia, algo que era su derecho de nacimiento, cosa que enfureció de gran manera al representante oficial del bebé, rey de Inglaterra, hermano del difunto Enrique V y líder de todas las fuerzas inglesas en Francia, John de Lancaster. El problema era que por ley, para que Carlos de Valois se pudiera coronar, este debía hacerlo en Reims, que estaba siendo ocupada por los ingleses y sus aliados burgundy, pero como el nuevo rey inglés solo era un niño, este aún no podía viajar y ser coronado como rey de Francia, lo que dejó al país sin un legítimo rey en una carrera por ver quién se podía coronar primero. Por si fuera poco, a los ingleses controlar todo el norte de Francia y parte del suroeste en lo que conocemos como Bordeaux, la única ciudad que quedaba en pie de lucha a favor de Carlos en la frontera entre ambas tierras y era el último bastión francés para evitar la entrada inglesa al resto del centro y el sur del país, era Orleans. Pero tras meses de asedio, la ciudad parecía ya estar perdida. Y es aquí cuando Juana de Arco cambia la historia. Desde que tenía 13 años, Juana comenzó a tener todo tipo de visiones. Algunas eran simples, como santos pidiéndole que fuera una devota católica y que se mantuviera virgen hasta el resto de su vida. Pero en otras, el arcángel guerrero, San Miguel, le pedía que consiguiera una perdida espada que se armara, que derrotara a los ingleses y coronara a Carlos como rey de Francia. Un poco extremo para una niña que solo tenía 16 años, si me preguntan a mí. Pero bueno, sus visiones le decían que tenía que viajar a Chinon, hogar de Carlos, pero al Juana estar en Domremy, tierras totalmente rodeadas de los enemigos de Francia, esto sería imposible. Luego de varios intentos de convencer a líderes militares de Carlos de que la llevaran con ella, nada resultó en más que un grupo de tipos tachándola de loca, exigiéndole a su padre que la controlara o que por lo menos la golpeara. De hecho, justamente para acabar con lo que él veía como una locura, su padre trató de casarla varias veces con varios vecinos, pero al haber jurado castidad y devoción total a Dios, dichos matrimonios no pudieron ser llevados a cabo. Siendo totalmente fieles a la verdad, también nos toca decir que se cree que para la época medieval, en las afueras de Domremy, crecían unos hongos con características alucinógenas, que también podían ser la razón de las visiones de nuestra protagonista, y de mucha de la gente que decía recibir mensajes de Dios en esa zona del país. Pero la cuestión es que dichos hongos ya no existen allí, ya que debido a su excesivo consumo sin replantarlos, pues ya no existen, pero sí hay registros botánicos de los mismos, y se cree que eran parte de la dieta común de cualquier persona de la época.
Luego de seguir y seguir profesando de que Carlos sería rey y de que ella sería la que lideraría a los soldados franceses a la victoria, los Burgundy, encargados de manejar las tierras donde estaba Domremy, en nombre de los ingleses, al ver que Juana ganaba más y más popularidad, comenzaron a temer que los ingleses le exigieran entregar dichas tierras por no poder controlar la boca de una niña y dejar que de rebeliones anti-anglosajonas y pro-carlistas se dieran en sus propias tierras, por lo que los traidores franceses deciden saquear Domremy en búsqueda de Juana, pero ella ya no estaba allí. Luego de buscar a los mismos soldados franceses a favor de Carlos, que la habían tachado de loca, estos ahora conocían bastante bien el nombre de Juana de Arco, ya que todo el mundo en esa parte de Francia hablaba de ella, de la Virgen que salvaría a Francia. Por lo que estos deciden aceptar su petición de ver al futuro rey de Francia y la escoltan hasta Chinon. Aunque muchos tachaban no solo a Juana, sino a cualquiera que creyera en sus palabras como locos, tenemos que entender la situación en la que se encontraba Francia en ese momento. Todo el norte y suroeste había caído. Los ingleses quemaban todos los pueblos que tocaban. Las rutas de comercio se habían cortado. La gente tenía hambre. Orleans estaba por caer y ni siquiera el propio rey se podía coronar a sí mismo como monarca. Los pocos soldados que aún defendían el trono de Carlos VII se sentían derrotados, todo parecía estar realmente perdido y solo un milagro podría salvarlos. Y por si alguna razón ese milagro se da en la forma de una niña virgen de 16 años que decía poder hablar con Dios y que tenía visiones sobre una Francia libre de Inglaterra y victoriosa en su guerra, pues para muchos ese último desesperado intento valía la pena. Pero la historia de cómo Juana conoció al futuro rey, lideró las tropas francesas a la victoria, su captura, su influencia y triste temprana muerte son para otro día. El camino a Chinon era uno sumamente peligroso. Bandidos, asesinos, rebeldes y hasta tropas inglesas eran solo algunos de los riesgos que Juana y sus 6 soldados de escolta tendrían que afrontar. Para colmo, estaba mal visto que una mujer viajara rodeada por hombres por estas tierras, por lo que nuestra protagonista decidió cortarse el pelo, ensuciarse la cara, vestirse como soldado y actuar como uno de ellos. Pero si lograban llegar a Chinon, si podía por fin conocer al rey, todo este riesgo sería recompensado, tal vez, por un futuro independiente y libre, no solo para ella, sino para toda Francia. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de Juana de Arco? Segunda parte. Este video es la continuación de otro trabajo que hicimos hace varias semanas. Si aún no has visto la primera parte, te invito a que lo hagas para que tengas un mejor contexto al respecto. Luego de cabalgar por 11 largos días, tiempo suficiente para que los 6 hombres que la escoltaran se convirtieran en fieles creyentes de sus visiones y ahora su misión fuera también la de ellos mismos, la banda de Juana llega por fin a Chinon. Una vez en la ciudad, muchísima gente la recibió con los brazos abiertos al ya haber escuchado su profecía antes, pero el propio Carlos no estaba tan convencido. Luego de 2 días sin dejarla entrar al castillo, el futuro rey decide ponerle una prueba a nuestra protagonista. Este se disfraza de ciudadano cualquiera y se le acerca a Juana para hablar con ella. Esta, sin jamás haberle visto el rostro de Carlos, de una vez lo reconoce con todo y disfraz y lanzándose al suelo con las manos en el aire le dice que el mismísimo Dios le había encomendado la misión de asegurarse que él, Carlos de Valois, fuera el próximo rey de Francia y que ella misma se aseguraría de que Orleans no cayera. Sorprendido con todo esto, Carlos decide que él aceptará a Juana en su ejército y llevarla ante un tribunal teológico para sustentar sus visiones en una situación en la que no había forma de perder. En el peor de los casos, la muchacha era un fraude, pero su profecía podía así sea levantar la moral de sus hombres, por lo que por el siguiente mes, la joven, que hace ni siquiera 2 semanas era una simple campesina, ahora podría convertirse en la salvación de todo un reino. Durante semanas, todo tipo de teólogos y miembros de la iglesia la interrogaron sobre sus visiones, preguntas a las que ella siempre respondió que la única forma de comprobar si tenía razón o no era dejarla ir hasta Orleans para acabar con el asedio. De nuevo, y sin nada más que perder, Carlos decide aceptar su petición,
El problema era que para ese momento los pocos soldados profesionales que quedaban a favor de Francia ya estaban en Orleans, y lo único que tenía el futuro rey a su disposición eran voluntarios, pero apenas se hizo público que Carlos estaba buscando hombres que formaron un nuevo ejército liderado por Juana de Arco para socorrer las fuerzas en Orleans. Miles y miles de campesinos, herreros, comerciantes, pescadores y gente de cualquier otra profesión existente en ese momento acudieron a su llamado. Imaginen lo mal que tenía que estar la situación en el reino, que la sola esperanza de una profecía sin antecedentes ni forma de ser verificada, en donde un adolescente sin experiencia liberaría a Francia, era suficiente para que tanta gente la siguiera y se le uniera ciegamente. Y es que durante el tiempo que ella estuvo en Chinon, su leyenda y profecía crecieron a lo largo y ancho de todo el país. Juana y su nuevo ejército funcionaban como un solo organismo. Ella era un soldado más del montón, se comportaba como soldado, se cambiaba con ellos, comía y bebía con ellos, contaban historias todos juntos alrededor del fuego. Y esa familiaridad mezclada con el misticismo y la leyenda que se había forjado a su alrededor fue lo que hizo que todo aquel que se uniera a su ejército la respetaba, amara y estuviese dispuesto a dar su vida por ella. Cuando Juana y sus hombres llegan a Orleans el 29 de abril de 1429, no es recibida de la mejor manera. El líder militar de la ciudad, John de Orleans, quien estaba a punto de rendirse luego de meses de aguantar los ataques ingleses, no quería incluir a Juana en ninguno de los planes militares y se rehusaba a reconocerla como oficial del ejército. El problema para este señor era que las nuevas tropas traídas por Juana solo respondían a las órdenes de ella, y con cada día que pasaba incluso los propios hombres de John comenzaron a unirse a las filas de la muchacha. Para el 4 de mayo Juana tuvo una nueva visión, una que le dijo que dejara de defender la ciudad y más bien atacar a los fuertes ingleses asediando a la misma, y con su espada y su estandarte en mano corrió a las puertas de la ciudad seguida por sus hombres y atacó a todos y cada uno de los fuertes enemigos. Inspirados por la valentía y la certeza de que no podía morir ya que su destino era liberar a Francia y coronar a Carlos, los soldados franceses comenzaron a luchar como si el mismísimo arcángel San Miguel los hubiese poseído. Luego de 4 días de destruir fuerte tras fuerte, lo único que quedaba de las fuerzas inglesas era su primer campamento original, pero cuando estaban en camino a tomar y a acabar con las fuerzas restantes enemigas, un arquero anglosajón logra impactar a nuestra protagonista en el hombro. La flecha había perforado su armadura y casi la atraviesa de lado a lado. Pero luego de unos minutos en los que un cirujano le retiró el proyectil y le limpió la herida, Juana estaba de vuelta en el campo de batalla, gritando y corriendo como si nada le hubiese pasado, como si no tuviese un agujero literalmente en su hombro. Apenas los soldados franceses que ya habían visto a Juana ser abatida y habían comenzado a perder su fe en la causa, vieron a la joven muchacha volver a luchar y ahora hasta con más energías, la moral francesa subió por los cielos. Y aun cuando estaban en desventaja numérica, atacando en vez de defendiendo y luchando contra batallones enteros de uno de los mejores ejércitos de la época, al final de la tarde la victoria fue de Juana de Arco. La ciudad había sido totalmente liberada y la doncella de Orleans era su salvadora. Curiosamente, el día que las fuerzas inglesas ordenaron su retirada fue un domingo. Las tropas de Juana estaban en total rango de ataque, y si éstas hubiesen perseguido al enemigo, el número de bajas anglosajonas hubiesen sido incluso mayores. Pero nuestra protagonista le urgió a todo soldado francés de que no siguieran a los ingleses, pero no porque la venganza fuera pecado, o porque podía ser una trampa, o incluso no para no dejar desprotegida a la recién liberada Orleans, sino porque un buen católico no luchaba ni se ensuciaba las manos de sangre un domingo. Ahí les dejo eso como dato curioso. Juana había logrado hacer exactamente lo que dijo que haría, liberó Orleans, pero por muy grandiosa que fuese esa victoria, la guerra estaba lejos de aún terminar. Los ingleses aún controlaban la mitad del país, sus fuerzas seguían siendo mayores y mejor entrenadas y Francia aún no contaba con un legítimo rey. Y aunque Juana ya movía masas como si fuesen ovejas, el reino por el que estaban luchando necesitaba un verdadero rey, por lo que la siguiente tarea de Juana sería liberar Reims para que Carlos pudiera ser coronado. El problema es que esta ciudad estaba a cientos de kilómetros de distancia de la frontera, metida profundamente dentro de territorio enemigo.
y si no había un camino seguro a la ciudad, era bastante arriesgado que el futuro monarca pudiera pasar por ahí, y esto era algo que Carlos tenía bastante claro. Además de esto, al aún no ser rey, todos los daños causados a la corona inglesa por Juana y los demás soldados franceses recaían en ellos y nada más ellos, y no en el Delfín, nombre que se le daba al hijo seleccionado por el rey para sucederlo, este siendo Carlos, por lo que los ingleses técnicamente no podían hacerlo responsable de nada, y por si fuera poco, ya saliéndonos de los intereses de un solo individuo, si Carlos era asesinado, no había nadie en su casa o de origen francés que pudiera reclamar el trono en su lugar. Por lo que por las siguientes semanas la Dama de Orleans y sus hombres comenzaron a liberar y a tomar una cadena de pueblos lo suficientemente larga para llegar a Reims. En esta campaña, mejor conocida como la campaña del río Loire, Juana siguió aumentando sus filas. Es importante aclarar que bajo su liderazgo, ninguno de sus hombres tenía permitido robar nada de los pueblos, atacar inocentes, ni muchísimo menos violar mujeres. Una vez más, sus hombres la obedecían ciegamente, debido a su estatus de leyenda, su familiaridad y su camaradería con ellos. De hecho, incluso cuando estuvo en presencia de Carlos o de John de Orleans, nuestra protagonista siempre les hablaba por lo que eran, es decir, como iguales, algo bastante extraño para una mujer de la época y que también era muy mal visto. Y no solo eso, sino que desde que salió de Dormy nunca volvió a utilizar ropa de mujer, aborrecía tener que usar uno de esos pomposos vestidos de dama, prefería 1000 veces ponerse una camisa larga y un pantalón, dormía en las mismas barracas que los otros soldados, no volvió a dejarse crecer el pelo y se comportaba como otro de los hombres con los que ella misma servía, lo que ha hecho creer a varios historiadores en la actualidad que tal vez la Dama de Orleans se sentía más como un hombre que como una mujer. Para este punto de la historia, la leyenda de Juana ya era bien conocida, no solo en las filas francesas, sino hasta también en las inglesas y en la propia capital enemiga de Londres. Los anglosajones decían que esta muchacha había sido poseída por el mismísimo demonio y que a punta de hechizos y brujería hacía que los franceses lucharan como si fueran bestias. Cabe recalcar que tanto franceses como ingleses en ese momento creían en el mismo Dios que tenían los dos y los dos eran católicos. Antes de llegar a Reims, el ejército de Juana se encontró con un considerablemente bastante grande batallón inglés en la zona de Patay, y luego de varias horas de combate, esta batalla fue una total victoria para los franceses. De hecho, es catalogada como una de las peores derrotas militares en la historia de toda Inglaterra. Con un camino directo a Reims totalmente libre de ingleses, la mismísima Juana volvió hasta Chinon para llevar a Carlos a su propia coronación, él quisiera o no. Para el 16 de julio, Carlos, Juana y su ejército por fin llegan a Reims, y el día después, con Juana a su derecha, el reinado de Carlos VII de Francia había comenzado. Pero la historia de su mandato, y más importante aún, su participación en la captura y ejecución de Juana de Arco, es un tema para otro día. Juana había logrado lo imposible. No solo cumplió 2 de sus 3 visiones, sino que le había dado la vuelta a una guerra que era prácticamente imposible de ganar. Pero, para su disgusto, Carlos comenzó a entablar negociaciones de paz con los Burgundy, los mismos que los habían traicionado en el pasado. Indignada, pero con momento y moral de su lado, a los pocos días de la coronación de Carlos y sin su permiso, Juana decide llevar a sus hombres hasta las puertas de París, que seguía estando bajo control inglés. Recuperar París parecía ser una misión suicida. Por mucha moral que tenían sus soldados, la ciudad estaba fuertemente fortificada y llena de miles y miles de soldados enemigos. Solo un milagro podría darles la victoria. Pero milagros eran la especialidad de Juana. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de Juana de Arco? Tercera y última parte. Las acciones, entre comillas, rebeldes, por así decirles, de Juana, aunque no eran estratégicamente favorables, realmente eran la única opción que tenía si deseaba seguir luchando. Si las negociaciones entre Carlos y los Burgundy seguían y terminaban en paz entre ellos, a la Dama de Orleans se le pediría que ella y sus tropas bajaran las armas y entraran a una labor más defensiva. Además de esto, refuerzos ingleses podrían llegar en cualquier momento, y ya que las tropas de Juana eran las únicas lo suficientemente grandes como para defender el país, Carlos
Carlos no estaría dispuesto a perderlas todas, ya que recordemos, por muy buen momento que se tuviera, la situación militar, económica y social de toda Francia seguía siendo pésima, por lo que si Juana obedecía y se quedaba quieta, tal vez nunca volvería a tener la posibilidad de recuperar no solo la ciudad más grande e importante del país, sino su propia capital. Pero, además de esto, había otra razón por la que Juana deseaba tomar la ciudad murallada entre dos ríos. Resulta que desde que coronaron a Carlos, sus visiones simplemente habían desaparecido, y ella creía que si tomaba París, estas volverían. Esta siendo otra de las pruebas que resaltan la teoría de que Juana incluía en su dieta en Domremy sin saberlo hongos alucinógenos, y que al pasar más de un año lejos de casa y sin dichos hongos, las visiones desaparecieron. Aún así, Juana estaba convencida de que una vez capturaran la capital, su conexión directa con Dios se restauraría, que este sería suficiente premio para el padre de todo. Pero ni siquiera la supuesta voluntad de su padre en los cielos era suficiente para derribar los muros de París, y luego de otra vez ser herida por una flecha y de numerosos intentos fallidos de tomar la capital francesa, sus tropas tuvieron que retirarse siendo derrotadas. La dama de Orleans, por primera vez, conoció lo que perder militarmente se sentía. Herida, derribada y furiosa, Juana se replanteaba sus posibilidades, pero las cosas no mejorarían cuando al enterarse de las acciones de nuestra personaje y de cómo ponían en riesgo las negociaciones con los Burgundy, el rey Carlos decide no enviarle ni más hombres ni más recursos como castigo a su desobediencia. Aún así, el estandarte de Juana seguía sirviendo al rey y a toda Francia, por lo que continuó su campaña de liberación, esta vez en vez de en la capital por pueblos más pequeños mientras recuperaba el favor del rey o hacía crecer su ejército por su propia cuenta. Pero luego de varios meses de campañas menores, cuando Juana trataba de liberar la ciudad de Compiègne de un asedio burgundy el 23 de mayo de 1430, esta es derribada de su caballo una vez más, pero esta vez es capturada. La situación no era para nada una favorable. Luego de perder Reims y de la humillación que recibieron en Patay, los ingleses se habían retirado al norte y dejado a los franceses tranquilos mientras se reponían de sus pérdidas. Era por eso que Carlos estaba tratando de llegar a un acuerdo con los Burgundy para tener un frente unido más adelante eventualmente contra Inglaterra. Aún así seguían en guerra con ellos, cabe recalcar, y Juana de Arco fue la líder militar francesa que le hizo más daño a los Burgundy durante más de medio siglo, por lo que cuando el rey Carlos VII se rehusó a pagar por la liberación de Juana, así es, se rehusó a pagar por la mujer que le salvó la vida, lo volvió rey y le dio la vuelta a la guerra, los Burgundy solo tenían dos opciones. La primera era matarla, cosa que provocaría la ira de Francia y seguramente haría que todas sus tierras fueran quemadas como castigo por parte de decenas de miles de sus seguidores iracundos. Y la segunda, que para mayor insulto fue propuesta por el mismísimo Carlos VII para que ambos bandos pudieran seguir negociando una paz, era venderla a los ingleses. Ya sabemos cuál de las dos eligieron. Después de meses de estar presa y de numerosos intentos de suicidio con tal de no ser entregada a los ingleses, el 3 de enero de 1431, Juana es dada en bandeja de plata a sus enemigos. Luego de pasar otros 3 meses, pero esta vez bajo custodia inglesa, el 25 de marzo de ese año, Juana es llevada a la ocupada por los ingleses Rouen. Allí, un tribunal teológico de religiosos ingleses y franceses del norte la juzgaron por más de 70 cargos de herejía, violencia y hasta por vestirse como hombre. Durante su juicio, que realmente era puro show, ya que los ingleses estaban claros de lo que iban a hacer con ella, Juana fue tratada como basura. No la dejaban dormir, casi no le daban ni comida ni agua, y todo tipo de torturas psicológicas y hasta físicas se le fueron administradas. Tanto así que en mayo se enfermó gravemente y pensó que estaba a punto de morir, y cuando pidió ver a un cura para hacer su última confesión, dicha solicitud fue denegada. Al final, el sufrimiento era tanto que Juana terminó firmando una confesión falsa que le permitiría salir viva de la situación en la que se encontraba, pero bajo custodia inglesa y sin poder jamás volver a levantarse en armas o comportarse como un soldado. Eso incluía no volver a vestirse como hombre. Esto era algo bastante importante para la época. Varios días después, aún en su celda, unos guardias entran, la golpean, la desvisten y le dicen que o se ponía ropa de hombre o permanecería desnuda bajo su custodia. Y sabiendo lo que quedar desnuda enfrente de esos soldados significaba, esta decide ponerse la ropa de hombre.
Coincidencialmente, en mayúsculas y entre comillas, a las pocas horas de este suceso, jueces de su caso la visitan y al verla vestida como hombre la sentenciaron a la hoguera por haber roto su tratado y su paz. El 30 de mayo de 1431, la dama de Orleans es atada a una estaca de madera y esta fue prendida en fuego. Su muerte sería una muy lenta, dolorosa y llena de agonía. No tenía ni siquiera 20 años. Su cuerpo chamuscado y sin nada de vida fue quemado por segunda vez como señal de irrespeto. Los castigos de ser quemados en la hoguera para la Iglesia Católica y más adelante también la protestante, por lo general eran reservados para aquellos tachados de cooperar con el diablo. Algo totalmente insultante considerando la razón de las acciones de Juana. Y por si fuera poco, este castigo se creía tan inhumano que antes de que el fuego alcanzara realmente la piel de aquellos en la estaca, un verdugo los apuñalaba con una lanza para reducir su dolor y salvarlos del indescriptible dolor y sufrimiento que ser quemado vivo traía. Pero sus jueces fueron muy explícitos en dejar que esta muchacha de 19 años sufriera la mayor cantidad de dolor posible sin recibir la piedad de una muerte menos siniestra. 19 años después de la muerte de Juana, coincidencialmente la misma edad que ella logró vivir, e irónicamente gracias a la rabia y sed de venganza que esto le trajo a miles y miles de soldados franceses, las tropas del rey Carlos VII por fin logran hacer lo que se consideraba como imposible hace unos 20 años, retomar Rouen de las manos de los ingleses. La guerra de los 100 años estaba por terminar, y ahora la que parecía inevitable, y de hecho lo fue, era la victoria de Francia, cosa que traía consigo la recuperación de casi todas sus tierras, la expulsión de los ingleses y una muy necesaria y merecida paz para todo el pueblo francés. Pero antes de todo esto, Carlos sintió la necesidad de por lo menos intentar corregir la mayor traición que había cometido en su vida. Ordenó que el veredicto y el juicio de Juana fuesen reevaluados, cosa que ahora involucraría al propio Papa y a todo el Vaticano, lo que terminaría en la anulación de todos los cargos contra la Dama de Orleans y su declaración como mártir de la fe católica. Desde entonces, la imagen e historia de Juana de Arco ha servido como ejemplo e inspiración para no solo los soldados y héroes de Francia, sino para todas las niñas y mujeres del mundo. Durante siglos, su estatus de mártir y su gran contribución en la victoria francesa en una de las guerras más desiguales e injustas del mundo, la convirtió en una de las figuras históricas francesas más importantes, sino tal vez incluso hasta la más importante y reconocida a nivel mundial en tener esa nacionalidad, junto al mismísimo Napoleón Bonaparte, se le podría decir. De hecho, el mismo Napoleón utilizó en varias ocasiones la imagen de Juana para inspirar a sus soldados. En 1920 también el Papa Benedicto XV la canonizó, convirtiéndola así en Santa Juana de Arco, y desde ese entonces un día festivo nacional en toda Francia fue declarado en su honor. Su legado fue y es tan grande que incluso luego de más de 500 años de haber sido ejecutada, su nombre seguía estando presente en todos los conflictos que los franceses luchaban en casa, luego de que por años después de la Revolución Francesa, su nombre e imagen fueron ocultados hasta cierto punto debido a su relación con la religión y la monarquía, cosas que la Revolución odiaban. Sería Napoleón quien restaurara su legado públicamente, montando festivales y estatuas en su honor y usándola como imagen de unidad y orgullo nacional en todas sus campañas militares, como mencionamos anteriormente. Durante la Primera Guerra Mundial también varios barcos de guerra de Francia llevaban su nombre como símbolo de respeto. En cuestión a valentía, los soldados franceses en las trincheras le rezaban y pedían coraje y salvación. Incluso en la derrota, cuando el país había caído en las manos de la Alemania Nacional Socialista, las tropas de resistencia de Charles de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial y casi todas las células rebeldes antialemanas incluían a Juana en todos sus discursos y ataques en contra del enemigo, como un recordatorio de que incluso cuando Francia ya se daba por perdida en contra de un ejército extranjero, siempre había esperanza. Siempre había una luz que guiaría el camino, y esa luz era Juana de Arco.
Y es así, mis amigas y amigos, que damos por terminada esta serie de 3 videos sobre la historia de una mujer que logró ganarse el respeto de no solo todo el pueblo francés o los católicos del mundo, sino de gente del resto del planeta, ya sean creyentes o, como en mi caso, sin siquiera serlo. ¿De qué otros personajes quisieran que habláramos? Coméntalo en la parte de abajo. Si te gusta esta historia y el pasado cultural no solo de Francia, sino de muchas otras partes del mundo, te invito a que te suscribas a mi canal personal El Señor Baúl, donde muestro en primera persona todo tipo de bellezas y joyas culturales e históricas que visito en mis viajes. Hablo sobre ellas, su contexto y también monto vlogs sobre cómo es vivir esas experiencias y muchas cosas más. En serio, espero ver muy pronto tu suscripción y comentario y que disfrutes mucho del contenido que publico allí. También me encantaría que, si no estás suscrito a este canal, El Baúl de los Conocimientos Inútiles, también le des a ese botón rojo que aparece abajo. Por alguna razón, YouTube no está notificando a todo el mundo sobre cuando montamos nuevos videos, así que activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros trabajos. Así como muchos se podrán haber dado cuenta, la verdad es que últimamente los números de muchísimos canales en YouTube, incluyendo el nuestro, han estado cayendo bastante, lo que ha perjudicado significativamente nuestra habilidad de hacer más videos, ya que una vez más, tanto la investigación como la escritura del guión y la producción del video ahora recaen netamente en mí, en vez de en el equipo de 4 personas que manejábamos desde inicios del año pasado. Por lo que no hay mejor momento para apoyar directamente a este canal que este momento, por medio de Patreon, una plataforma donde podrás donar la cantidad de dinero que desees para ayudarnos a poder hacer más contenido y mantenernos económicamente estables. En esta también podrás hablar conmigo directamente y sugerir todo tipo de temas de una forma mucho más efectiva. Por eso mismo quiero agradecer a nuestros Patreons principales: Liana Sereno, Robert Caponi, Andrés Docón, José Posada, Fran de Cirán, Gabriela Mezquita, Edgar Jaja, Oreites y Oscar Hernández por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que uno puede tener. Tú también puedes ser parte de ese grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así, también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos. No olviden seguirnos en Instagram en @elbaúlyouTube para más contenido. Y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.